Pónganle pausa a todo, paren lo que sea que estén haciendo, porque en este momento vamos a proceder a comernos un nepe. Así como lo oyen, vamos a comernos un nepe de toro. Cuidado con esto, porque se tiene la creencia aquí en Bolivia que si usted muerde la salteña y se chorrea el juguito que viene adentro, usted no sabe besar. Así que cuidado. Nos estamos encontrando naranja a la parrilla. Esto que ven ustedes son naranjas que literalmente están en una parrilla. Aquí hay un tanque de gas que las está calentando, las está friendo. No sé ni cómo decirles. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy salimos bien temprano a recorrer las calles de La Paz porque vamos a buscar una única cosa, la comida callejera de este país, que me dicen es más sencillo conseguirla en la mañana, lo que significa que aquí arrancan el día potente. Acompáñenme a ver qué nos encontramos en la gastronomía de este país boliviano. Arrancamos potente. Esto es algo que únicamente se puede conseguir en la pura mañanita porque es uno de los desayunos por defectos de Bolivia. Esto que ven por aquí se llama yaucha y esto es un api. Básicamente los dos están a la par porque se complementan. Acá venden la chicha morada con chicha blanca de maíz y está calientito. Y esto que ven por aquí es una empanada básicamente de harina que está rellena de queso criollo, pero trae ulupica dentro. Me dicen que hay que tener cuidado, ya lo vamos a ver, y el color se lo da un ají. Sin más dilación, vamos a lo que vinimos. Es impresionante la cantidad de queso que tiene aquí dentro. De hecho que si no tengo cuidado se va a salir. Esta es la buena comida. Y la ulupica me dicen que es como un chilito. Se le podría decir que pica hasta que usted lo muerde. No es como que pica toda la empanada. Entonces hay que estar viendo si a usted no le gusta el chile para sacarlo. La chichita morada de los Andes. Esto es delicioso. Trae como pedacitos de fruta. Es sumamente dulce. No es fermentada. Delicioso. Arrancamos demasiado bien el día en Bolivia. Estas ventas son muy comunes también. Por ejemplo, aquí venden caldo de res, caldo de pata de res y caldo de pollo. Me voy a pedir un caldo de pata boliviano para probarlo. Aquí le dan a usted el banquito y todo para que se siente a agarrarse con esta sopa. Esta sopa vale un poquito más de $1 y vean el plato, vean el tamaño de esto, se va a desbordar. Y esto es principalmente en la mañana. El desayuno es bien potente. Uy, vamos a tener que empezar ya. Demasiado condimento, demasiado sabor. Probablemente agarra todo el sabor del hueso y de la pata. Y además, como pueden ver aquí, le ponen ají y otras cositas que le dan un picante. Vamos a probar, con el permiso de todos ustedes, ahí me disculpan. Vamos a probar la pata como se debe, con la mano. Así es como se come esto. Es exageradamente suavecita y acabo de morder un pedazo de chile que me está quemando la vida. Es como comer grasita, básicamente. Como que la pata está llena de carne con grasita. Muy rica la sopa de pata. Esto fue lo que me quemó la vida. Esto es locoto, tomate y quirquiña. Es como el ají, como el chile típico en todo Bolivia. Esto se muele en piedra, no se muele en una maquinilla común y corriente y queda así. Y quema. Puedo dar fe de eso. Así se sirve una sopa para llevar. Te va en la bolsa con la papa, el arroz, el caldito, con todo. Se le hace un nudo y listo. Usted se la lleva para la casa o para comer en otro lugar. Este es uno de los puestos típicos que nos podemos encontrar en la ciudad, donde hay mesitas. Usted pasa, se compra algo rápido y sigue. Esta es una chorrellana con molida. Está recién hecha hasta que bota humo. Eso es algo muy rico, que todo aquí en la calle está como bien fresco. Viene con un pan de marraqueta, es carne molida con cebolla, pimentón, así le dicen aquí al chile dulce, que nosotros le decimos chila. No sé cómo le dicen ustedes. Y también trae tomate. Dicho esto, solo queda una cosa. Delicioso. La cebolla le da muchísimo sabor. Es casi como una cebolla caramelizada. Está muy rico. Algo bien bonito aquí de Bolivia es el trato que hay entre la gente en la calle. Por ejemplo, usted llega aquí a un puesto de comida y si usted quiere pedirle algo, usted le dice caserito, caserita. Ya les había contado en otro video. Pero además, la gente digamos que quiere una empanada, entonces me da unita de esas. O quiere un jugo, me da unito. O si quiere pedir la comida para llevar, me da esito para llevar. Todo es en diminutivo.
definitivo. Pónganle pausa a todo, paren lo que sea que estén haciendo, porque en este momento vamos a proceder a comernos un nepe. Así como lo oyen, vamos a comernos un nepe de toro. Esto es una sopa de cardán. Básicamente agarran el pene del toro, lo ponen a cocer, le sacan la sustancia, el juguito, y justamente este que está por aquí encima es el nepe del toro. Esto se tiene la creencia que es afrodisíaco, que lo pone a usted como un toro y que le da fuerza también y le ayuda. Y además la sopa trae carne, trae pollo, trae huevo. Esto es una bomba de alimentos. Así que vámonos directamente a lo que vinimos. Creo yo que esta es la primera vez en este canal que nos vamos a comer un miembro. Y la última, probablemente. No sé si en otro lugar del mundo se coman esto. ¿Qué les puedo decir? Es muy suavecito, chicloso. No tiene realmente un gran sabor. Es como grasita. Lo que le da sabor es la sopa, definitivamente. Es una sopita de res con un montón de condimentos. Traen aquí cosas para agregarle también. Hay ají. Pero el cardán como tal solo no tiene demasiado sabor. Creo que la ciencia es comerse todo el caldito. Que en el caldo también obviamente vienen todas las propiedades que le salen al cardán. No me lo esperé, la verdad. No lo vi venir. Pero en este momento tengo que decir que la sopa de nepe de toro está buena. Está rica la sopa de nepe en Bolivia. Para bajarnos el cardán me están recomendando la cocaquina. Me dicen que esta es la Coca-Cola del altiplano, que esto es hecho aquí en Bolivia. Entonces vamos a probarla. 100% boliviano, oigan ustedes. 100% boliviano, curiosamente paseño. Paseño. Está muy rico, tiene un leve saborcito a menta, un poquito parecido a una zarza, pero está bien rica la cocaquina, muy diferente a la Coca-Cola. Nos estamos encontrando naranja a la parrilla. Esto que ven ustedes son naranjas que literalmente están en una parrilla. Aquí hay un tanque de gas que las está calentando, las está friendo, no sé ni cómo decirle. Señora, ¿para qué sirve la naranja a la parrilla? Naranja a la parrilla sirve para tos, para resfrío, para dolor de garganta caserito. Lo cura todo. Ajá, para todo. Hay con miel de abeja, con limón, jengibre, cúrcuma, propóleo, con eucalipto. Después tiene con cinganito. También hay con fravicol, con resfrianex. Mucho mejor para resfrío, para tos. Justamente acaba de prenderle fuego. Aquí está saliendo fuego en las naranjas. Por favor, deme una naranja a la parrilla, pero ya para curarme de todos los males. Me están dando a probar el cingani para ver si le agregamos a la naranja a la parrilla que me estaban preparando. ¡Oh! Agréguele por favor todo lo que pueda de esto. Está potente esto. Ya está lista esta pócima, este elixir. Esto tiene cúrcuma, jengibre, naranja a la parrilla, le echaron alcohol. Vamos a probar esto. Tiene hasta miel de abeja y limón, pero está rico. La verdad está muy rico. Es un jugo tibiecito y sí le creo a la señora que esto cura todos los males con todo lo que le puso. Nos estamos pidiendo unas patitas de cerdo fritas. ¿Esto a qué hora lo tiene que preparar? Preparamos a las 4 de la mañana ya. Esto viene saliendo de la olla. Sí, de los peroles. De los peroles. Ajá. ¿Y se lo trae listo acá? No, traigo, porque yo voy a ir a hacer, después me traigo. Ah, usted va y viene. Y se lo trae acá en esta manta para que se mantenga caliente. Ah, ok. Quiero que vean cómo viene la patita de cerdo. Yo la había visto anteriormente en sopa y demás, pero nunca la había visto frita. Esta pata de cerdo vale menos de $1, anda como en 80 centavos, 5 bolivianos. Y lo más importante, vamos a probarla. Ya me la cargaron de ají, entonces probablemente nos va a quemar la vida. Es como una masita. No sé si lo alcanzan a ver aquí, pero la contextura es como una masita. El borde no está tan frito, no está tostado. Es como comerse una yuca frita. Básicamente está muy parecido y el ají es diferente a los otros que me quemaron. Este es como un ají dulcito más bien. Está rica la patita frita, como le dicen aquí. Nos compramos un mocochinchi que me llamó mucho la atención. Primero porque viene en bolsita como en diferentes países asiáticos y después porque trae, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, trae una pelota ahí dentro de la bolsa. Eso es un durazno deshidratado. El jugo se hace hirviendo agua con el durazno, le ponen canela y otras cosas.
Está excesivamente dulce, eso sí, he visto que a los bolivianos les encanta el dulce, pero delicioso. Como a durazno con canela, ¿sabe? Como a melocotón con canela, riquísimo. Momento de cuidado, estamos en la Sagrahora. Eso aquí en Bolivia es el tiempo de comida que hay entre el desayuno y el almuerzo, lo que nosotros conoceríamos como la merienda. Algo que puede ser típico comer en esta hora es una salteña, que a simple vista parece una empanada común y corriente, pero no lo es. Y además tenemos por aquí la Salvieti. Es una gaseosa boliviana que básicamente la historia así resumida es que un duende, de hecho que trae un duende aquí en el logo, un duende le reveló la receta al dueño. El dueño dicen que lo dice explícitamente, que un duende le dio la receta y se hizo rico, se hizo multimillonario. Entonces vamos a probar la Salvieti con la salteña. Que ojo, cuidado con esto, porque se tiene la creencia aquí en Bolivia que si usted muerde la salteña y se chorrea el juguito que viene adentro, usted no sabe besar. Así que cuidado. Vamos a ver cómo nos va. Pero ya le agarré el truco. Usted le abre un huequito, se toma el jugo y ya después se la come tranquilo. Juzguen ustedes, creo yo que no se chorreó, así que cuídense. Cuídense, bebé. Vean, aquí dentro de la salteña hay mucho jugo realmente. Hay papa, hay ají, hay carne. Es como una mezcla bastante jugosa y la harina es de trigo, es muy seca. ¿Qué sabor más único? Esta dice que es sabor a papaya, pero me sabe un poquito como a bebida energética. Eso es lo que les podría decir de la Salvieti, pero está muy rica. Y la salteña ni para qué. Vean el jugo. Espectacular, yo creo que se nota en mi cara. Conseguimos trabajo ya en las calles de Bolivia. Esto es algo que se vende bastante. Anda en un carretillo una bolsa enorme con maíz reventado que lo prepararon con azúcar. Y por aquí andan fideos, no fideos, fideos, que es como pasta, lo que me dicen, también preparado de alguna manera dulce. Aquí todo tiene que ser dulce. Entonces vamos a probar el maíz reventado con azúcar primero, que se me parece como a palomitas. Efectivamente, son como palomitas con caramelo, deliciosas y baratas. Esta bolsa entera vale menos de $1. En el cine valdría como $20, yo creo. Y vamos a ver cómo preparan el fideo, porque es pasta. ¿Cómo lo preparan para comérselo así? Dulce también. ¿Será que le echan azúcar a la pasta? Incluso parece un churro. Riquísimo también y vale menos de $1 esta bolsota. También en la ciudad se consiguen buenas sopas de pescado. Por ejemplo, aquí estamos viendo la sopa de guayaque, de carachi, de pejerrey. Venden trucha, cabeza de sábalo. Y este en específico que vamos a probar es el guayaque. Este es un pez que solo se consigue en el lago Titicaca y me dicen que esta sopa es potente, señora. Esto cura de todo y ayuda al cuerpo. Para todo sirve. Entonces para la memoria sirve mucho. Bueno, entonces vamos a rejuvenecer y a renovar este cerebro que está ya falto de pescado. Vamos a ver la sopita primero. No sabe para nada a mariscos, no tiene ese sabor fuerte a pescado. Casi como un caldito de pollo, más bien. Tiene buen condimento, buena salsita. Está muy rico. El pescado me dicen que se come así nomás. Está como frito, al parecer la sopa es la que lo calienta. Y viene entero, con todo y piel. Se come así con todo. Nada más hay que tener cuidado con las espinas. Vamos a ver el guayaque. Está tan suave que se rompe. No sé si alcanzan a ver, pero con solo alzarlo se rompe de lo cocida que está la piel, la carne. Tiene un montón de espinas. Ya me espiné la lengua. Delicioso, sabe como a tilapia. La carne es un poquito más suave, se deshace en la boca, pero sabe como a tilapia el guayaque del lago Titicaca. Este sopón vale un poquito más de $2, apenas 1000 colones en Costa Rica. De verdad que está en la calle, come bien, nutritivo y barato aquí en Bolivia. Vamos a probar el sándwich de chola, que me dicen que se llama así porque lo inventaron las cholitas hace muchísimos años. Recuerden que las cholitas acá en Bolivia son las mujeres que visten de manera tradicional, que tienen las raíces indígenas, mantienen las tradiciones y demás. Este sándwich trae carne de cerdo, trae cebolla, zanahoria e incluso cuero. Esto que ven aquí es el cuero del chancho frito. Y también esta carne me la bañaron en ají. Vamos a ver. Me eché todo encima. El cuero está pero crocante. Es como comerse un sándwich de chicharrón de cerdo. Y además el escabeche, que es como le llaman acá a la zanahoria y a la cebolla, le da un saborcito rico. Entonces está buenísimo el sándwich de chola y vale un poquito más de $1 este chunchón cargado de carne. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Que se acaba porque no puedo más. Se acaba porque ya no me entra un plato más. Pero cada uno de los locales que ustedes ven por aquí
venden algo diferente. La comida aquí en La Paz, la gastronomía es una cosa impresionante. Tienen platos de todo tipo. Cuéntenme a ustedes qué les pareció, cuál fue su favorito. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy se comió un miembro de toro.